Hola, yo hoy vengo a tratar de hablarles sobre lo que es el derecho romano. Primero voy a presentarme, me llamo José Antonio. Regularmente este video lo estoy haciendo para la materia de latín, entonces voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible, leyendo algunas notas y leyendo algunas cosas, porque no puedo aprenderme completamente todo, aunque intentaré abarcar mis conocimientos dentro del mismo ámbito del tema. Primero, antes de empezar directamente hablando de sobre qué es derecho romano, hablaremos sobre qué es el derecho. La palabra derecho viene del vocablo latín que significa ser recto y recto, no romper las reglas, no romper el camino. En general sería el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para poder mantener una sociedad sin que ésta se derrumbe. Ahora sí, hablando sobre derecho romano, una definición tal cual sería el conjunto de normas e instituciones jurídicas que se dieron durante esta época que fue la época de Roma, que tuvieron vigencia a través de las distintas etapas de Roma hasta su caída, y las cuales fueron la base para nuestro derecho actual y siguen siendo la base para muchas cosas que aún estamos viendo, ya sea en manera de instituciones o en las mismas normas jurídicas que aún podemos ver al día de hoy. Primero hablaremos sobre los elementos que tiene el derecho romano y se basaba en tres principalmente, el cual es el honeste vivire, o sea, vivir honestamente, que es un precepto moral y más jurídico que otra cosa. El alterum non laede, que sería no dañar al otro, o sea, quien daña a los demás lesiona sus derechos y por ende queda expuesto a una sanción o a la expulsión dependiendo qué tipo de sanción sea y qué delito haya cometido. También estamos hablando de dar a cada quien lo suyo, o sea que es cumplir la ley y los contratos, que los contratos siempre fueron más verbales porque no eran escritos hasta cierta época y se basaba mucho en el poder de la palabra, el derecho romano para hacer los contratos, ya sea por esclavos, ya sea cambiando viviendas, trueques, todo se basaba en la palabra. La palabra era la ley en ese momento. El derecho romano siempre fue basado en tradiciones desde un principio, entonces eso es muy importante para hablar de eso. Y ahora voy a dar una breve explicación sobre qué es el ius civile, también conocido como el derecho critario, que sería el derecho para los ciudadanos de Roma. También incluye el paralelismo, que es el derecho privado y el derecho público. El derecho romano siempre se basó mucho en las tradiciones, y aquí se veía envuelto el renombre de las familias, y por ende las herencias. El retener un nombre te daba mucho poder dentro de Roma, y eso podía ayudarte a adquirir cargos políticos, y eso era cierto. Las desventajas del mismo derecho tributario es que aún en sus inicios no aplicaba para los peregrinos y para la gente externa a Roma. Entonces eso lo complicaba bastante en muchos aspectos, porque era, ¿cómo se llama? Excluyente para ese tipo de personas, y regularmente siempre fue excluyente para muchos, para los libertos y para los esclavos, pero eso no significa que ellos no tuvieran derechos. Siempre se les respetaba y por ende siempre había leyes, normas que protegían a los esclavos de abusos sexuales, por ejemplo, y se protegía a la mujer de todo tipo de abusos. También está la inexistencia de la representación en los actos y los negocios jurídicos. Es que no concebían los efectos hacia todas las personas, a eso es a lo que me estaba refiriendo anteriormente, a que nada más aplicaba a los ciudadanos, pero si había un peregrino caminando por ahí, para él no aplicaban las mismas normas jurídicas y por ende era algo muy complicado de hablar. Aparte de que cuando hablaban, exponían las normas, como las normas no eran escritas al principio, no todo el mundo se enteraba y no todo el mundo podía darle solemnidad a ese caso. Entonces eso hacía un poco más complicado los inicios del Estado en ese derecho, hasta que aparecieron las leyes de las tablas, que voy a nombrar en un momento, que son el inicio de todo esto. Como dije, todo se basaba en lo oral y el formalismo de tales actos. A lo que se refiere es que los contratos se llevaban a cabo de manera oral, lo cual era lo más importante para todos, y era la virtud más importante, tener un renombre para ese tipo de cosas. No podías hacer un trato con cualquier persona y perdías, ¿cómo se llama?, credibilidad si no cumplías tales actos. Y eso también conllevaba un delito que conllevaba sanciones dependiendo del acto. Y para eso, pues se tienen que seguir varios procedimientos, rituales, digamos, depende de la familia y del tipo de contrato que estábamos hablando. Este es limitado. Cuando hablamos de derecho romano estamos hablando de algo limitado. Cuando salimos de una ciudad, de una parte de la ciudad, que estamos ya hablando de el ius, que es el inicio del derecho critario para ellos, pues al salir de la ciudad, esos derechos ya no aplican. ¿Por qué? Porque eso nada más pasó, y cómo puedes estar seguro de que ellos vendieron esto o ellos compraron esto
si no estuviste presente, si eso ya no aplica para los comerciantes exteriores, eso ya no se aplica para territorios que eran territorios romanos para todos. Regularmente siempre se basaban mucho en cosas de... Ejemplos de estos eran los testamentos, las constituciones y transmisiones de los derechos generales y los actos de procesales. Entonces estamos hablando de que regularmente todos los de... El juicio era oral, los contratos eran orales, todo era oral, entonces todo era un poco más complicado de llevar a cabo para que todos pudieran saber de qué estábamos hablando. Ahora vamos a explicar más o menos. Existían diversos cargos políticos, diversos lugares. El Senado se encargaba principalmente de, bueno, de promulgar leyes, de hablar sobre eso, pero no solamente existía el Senado, sino también estamos hablando del rey, cuando estábamos hablando de monarquía dentro del Imperio Romano. También después en una etapa después de eso, también voy a hablar de las etapas, en un momento también las voy a hablar. Vamos a hablar ahorita sobre los magistrados, que era un cargo que contaba con el papel de ser imparcial en momentos de juzgar diversas acciones, y en ese momento ahorita los voy a decir, y se divide principalmente en 4. Entonces estamos hablando de que eran ciudadanos que tenían un cargo político de ser imparciales en los momentos para que todo fuera justo. Pero esto no fue siempre. Conforme fue avanzando la historia romana, los magistrados y el senado fueron perdiendo poder y el poder se empezó a volver a centralizar en una sola persona, como fue al principio de la monarquía. Entonces se lo volvió un poco más complicado y era fácil, fue como fueron desvaneciéndose los magistrados y las magistradas porque iban perdiendo poder al respecto. Porque la palabra del rey llegó a ser la ley, la palabra del monarca. Entonces, las magistraturas romanas. Había una que se llamaba los cónsules, que estaba incluido por 2 personas, que eran elegidos por comicios o centuriados. Los centuriados eran, según yo, soldados, no estoy completamente seguro. Estos se encargaban de dar mando total de civiles y militares y podían convocar a comicios, centuriados y al senado. El pretor, que es de 2 a 12 integrantes, que era elegido por comicios centuriados. Estos eran jueces, administraban justicia, o sea, eran los encargados de los juicios. También podían convocar a comicios centuriados y al senado mismo para esta misma cosa. El edil, que incluía a 4 personas, que era elegido por comicios por tribus. Estos se encargaban de la vigilancia, la gestión de la ciudad. Es como la policía se podría dar. Daban sanidad, daban obras públicas, era todo lo público en ese sentido para la ciudadanía. Organizaban actos públicos como juegos y homenajes, como ya sabemos el Coliseo Romano es una cosa muy importante para los eventos, que era pan y juego, según yo. Era lo más importante, mantener a la gente feliz con comida y feliz con entretenimiento para que no pensaran en otra cosa y para evitar rebeliones, para evitar problemas en sí. Y aún se sigue llevando a cabo. Es muy importante, ya vemos la televisión, ya vemos los ayudas que nos quieren dar, entonces eso sigue estando presente. Y pan y circo. El pan y circo es lo más importante, digamos, para mantener a las masas calmadas. El cuestor sería de 2 a 40 integrantes. Son elegidos por comicios o por las tribus. Ellos seguían las funciones de Hacienda, administraban el tesoro público. El tesoro público es el dinero que contaba, con el dinero y los recursos con los que contaba Roma en ese momento. Y custodiaban los archivos del Estado. Ahora voy a tratar de nombrar brevemente las etapas más importantes del derecho romano, abarcando desde el principio hasta el final de la caída del Imperio Romano. La primera etapa fue la etapa monárquica, o también conocida como arcaica, del 754 a.C. al 450 a.C. Aquí lo más importante y lo más relevante que yo pude encontrar es que aquí es donde nada más el poder se centraba en el monarca y en el senado, pero más en el monarca, pero apenas estaban empezando a surgir algunas asambleas populares para ponerse de acuerdo, pero todavía no existaban los magistrados, que los magistrados ya sabemos que era para ser imparcial, para que todo fuera más justo, para que todo fuera más fácil. La segunda etapa, denominada la etapa republicana o preclásica, que la clásica es la más importante, donde se puede ver el derecho más en su máximo esplendor, el que estamos utilizando mayormente, fue del 450 a.C. al 27 a.C. Y esta es como una antesala, ya sabes, al derecho romano puro. En esta etapa se tornó el poder limitado de los gobernantes. Ahí es lo que estaba hablando, que empezaron a dividirse más los poderes para evitar imparcialidades, para evitar que hubiera injusticias, porque se buscaba que la justicia fuera lo principal dentro de Roma para este tipo de cosas. Entonces esto era ejercido en su mayoría por los
magistruras, que ya habré, que eran cónsules, pretores, ediles y custores, ejercían sus cargos con honor, o sea, de manera gratuita. Ellos no cobraban por sus cargos, ellos no cobraban por el cargo, ellos los tenían que hacer imparcial, no lo hacían por el dinero, lo hacían por la justicia. Y estos debían responder al final de su mandato con un escrito, bueno, hablando sobre sus acciones y sobre todo para justificarlas correctamente. En esta misma etapa es cuando empieza lo más importante, que son las leyes de las tabras, que fue un antes y un después en el derecho romano y en el derecho principalmente ahorita mismo. De la tabla de la 1 a la 3 era un derecho procesal privado y de la tabla de la 4 a la 5 era un derecho de familia y sucesiones. Las sucesiones son las herencias y también por el renombre, pues ya sabes que se basa mucho en los cargos, que regularmente si tú eras rey, el siguiente de tu linaje era rey también. La tabla de las 6 a las 7 eran derechos y obligaciones de los derechos y obligaciones reales que pues, aplicaban a la gente más alta. Tablas de la 8 a la 9 eran derecho procesal penal que hablaban sobre todo tipo de delitos, ya sean homicidios, robos, estafas, todo se podía dar, y sus sanciones respectivas. La tabla 10 era el derecho sacro. De la tabla 11 a la 12 eran tablas de los injustos, o sea, normas de diversos contenidos que no eran como agrupadas tal cual. En ninguna de las otras tablas eran diversas normas diferentes que podían incluirse en varias, pero pues se pusieron aparte. Entonces aquí podemos ver el inicio de intentar poner darle una estructura al derecho. O sea, ahí es cuando empezamos a ver que desde Grecia llegó el derecho romano y el derecho romano empezó a intentar estructurar las normas para volverlo escrito para que se vuelva algo universal dentro de Roma. Después estamos hablando de la tercera etapa, que es la etapa clásica o el principado, que sería del 27 a.C. al 284 después de Cristo. Esto incluye una regresar a la monarquía, cuando en la parte anterior olvidé nombrar que ella era más una república, pero en la monarquía era una monarquía menos centralizada, lo cual hacía algo mejor y pues para evitar el enojo se seguían dividiendo los poderes y se dividían responsabilidades. Lo más importante de esta época fue las publicaciones de ya las normas, de algunas cosas, de escritos muy importantes para el derecho, que es quistiones, los disputiones, los digestos. El digesto es muy importante para hablar de derecho. Y la instituta, que son publicaciones de derecho muy importantes. Son durante esta época cuando se llevan a cabo. La cuarta etapa, o la etapa postclásica o dominado, es desde los 284 después de Cristo al 476, que es la etapa que termina con la caída del Imperio Romano tal cual. Y la quinta etapa también se le domina, es parte importante de esto, aunque ya no sería Roma, sería bizantina. Entonces hablamos de la etapa justiniana, bizantina o compilatoria porque aquí es cuando se crea ¿cómo se llama? El Corpus Juris Civilis, que es el conjunto de todos los escritos, los escritos más importantes de la época. Es esta etapa donde Justiniano mandó a recopilar todas las obras de los 14 siglos anteriores de la historia romana, y en el año 565 después de Cristo se cierra finalmente la historia del pueblo romano, pues es la caída de Bizantino. ¿Y cuál es la importancia de Justiniano en esto? Si él no hubiera recopilado eso, podríamos haber perdido mucha información relevante sobre la historia romana y sobre todo el derecho y sobre muchas bases que son nuestros pilares actualmente. Entonces estamos hablando de que Justiniano nos dio la oportunidad de una enciclopedia completa de información sobre el derecho y sobre la historia romana. Y esto es la base del derecho. Ahora, para finalizar y para hablar un poco al respecto, me gustaría nombrar algunas cosas que todavía podemos ver actualmente en nuestro derecho, como que son nuestras bases, que siguen siendo muy importantes y podemos ver. Una que me gustaría recalcar es que seguimos teniendo un senado diferente, y aún tenemos la división de poderes, que eso es lo que la base de la democracia actual. También estamos hablando de las jurisprudencias. Las jurisprudencias son lo principal, lo que nos dio la oportunidad de mover las leyes y cambiar las leyes y hacer leyes dependiendo el cambio social y las cosas sociales que hayan aquí. Entonces estamos hablando de que antes no había carros y ahora sí, entonces surgieron las leyes automovilísticas.
Entonces las jurisprudencias nos permiten que con el cambio social podamos crear nuevas normas, porque ahí se aprueban, no se aprueban, depende de la situación de cada país y de cada lugar. Regularmente también estamos hablando de la influencia del derecho privado. Este tal cual se mantiene muy bien aquí. Pasó casi completamente actualmente, así estamos hablando del mismo derecho privado que hacía antes, ya sean por los contratos, los trueques, todo por ese tipo de intercambios sigue siendo algo muy actual. Y los juicios podemos ver que siguen siendo orales, pueden ser escritos, pero se le fueron agregando pruebas, se le fueron agregando jurisprudencia, se le fueron agregando diversas normas para poder apelar y para poder estar en contra de eso mismo. Y todavía no tenemos derecho a las mujeres, aunque actualmente son mucho más en ese sentido, de que pues ya tienen derecho al voto, tienen derecho a todo, son equitativos con nosotros. Y en Roma pues se buscaba hacer lo mismo dentro de lo que cabía con sus costumbres. Y también actualmente estamos hablando de que hay un control de precios para pues, evitar que alguien ponga demasiado alto algo y explote ahí la economía. También estamos hablando de los políticos sociales, que ya son los apoyos sociales, a eso me refiero, que en tiempos de Roma se apoyaba con educación pública a los niños, no eran en clases, no eran en escuelas públicas, pero eran en mercados, eran en lugares externos y se les daba comida, como podemos ver actualmente. Y eso sería todo lo que me gustaría comentar por el momento. Y muchas gracias por haberme escuchado.